Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que nacieron en una ciudad donde se canta bajo la lluvia todos los días, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Singing in the Rain de Gene Kelly. Bienvenidos sean, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y en compañía de mi amigo y hermano Fernando Sefink platicamos del cine que nos mueve el corazón de ayer y hoy. Quien me conoce sabe que soy poco afecto al cine musical. Respeto el género porque hay un puñado de cintas que me parecen bastante logradas y que han significado algo más que un efímero éxito de masas. Pongo, por ejemplo, El violinista en el tejado, Fiddler on the Roof en inglés, de Norman Jewison, de 1981, o también de Norman Jewison, Jesucristo Superestrella, Jesus Christ Superstar en inglés, de 1973. Todos dicen que te amo, de Woody Allen, que en inglés se llama Everyone Says I Love You, de 1996, la versión musical de La tiendita de los horrores, The Little Shop of Horrors, dirigida por Frank Oz, en 1986. The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman en 1975. La verdad confieso que no sé cómo se llamó en español en México, pero imagino que es el show del horror de Rocky o algo similar. The Sound of Music, La novicia rebelde en español, de Robert Wise de 1965. Y más o menos hasta ahí. Bueno, me gusta Moulin Rouge también, pero esa ya es un gusto un poquito culposo, pero no, también entra, pues, de Baz Luhrmann, y esa es como del 2000 o del 99. Por lo general, sin embargo, me resulta un género poco cinematográfico, que por definición se recarga más en la banda sonora que en el lenguaje cinematográfico, dando como resultado un producto más bien operístico. A ratos es como una obra de teatro filmada. No se interprete esta afirmación como una degradación del género. Al contrario, creo que es importante reconocer el lugar que ocupa como un arte híbrido que navega entre el escenario y la pantalla. Pero este vaivén no siempre da resultados equilibrados. Por eso, el día de hoy, vamos a platicar de una película que es un excelente ejemplo de que sí se puede encontrar ese punto mágico. Eso que en inglés le llaman atinadamente sweet spot, en el que los dos universos, el cinematográfico y el teatral musical, se encuentran unidos en una armonía perfecta. El día de hoy vamos a conversar sobre una de mis películas favoritas y en mi consideración uno de los mejores musicales de la historia del cine. Una película casi perfecta, si eso es posible. Estoy hablando de Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, de Gene Kelly, película de 1952 y que co-dirigió Stanley Donen. Este musical pertenece a este subgénero que llamamos cine dentro del cine, es decir, las películas que tratan de cómo hacemos películas. Grandes directores han navegado por estas aguas y han dejado regalos de calidad indiscutible. El francés François Truffaut, con su filme La Noche Americana, su título original es La Nuit Américaine, no, sí, La Nuit Américaine, perdón, en francés, La Nuit Américaine de 1973, y el neoyorquino Woody Allen con El Ciego, Hollywood Ending en inglés, de 2002. Ambas excelentes ejemplos de este género. La historia es muy simple. Don Lockwood, papel llevado con magistral dominio de las tablas por Gene Kelly, el legendario bailarín, actor y director, es un galán de cine mudo
que se ganó su lugar con trabajo duro y esfuerzo, comenzando como bailarín y doble de acción hasta que la oportunidad tocó a su puerta y saltó al estrellato en la pantalla plateada. Se encuentra cómodamente plantado en el status quo, donde su persona de Hollywood comparte romances de tabloide con la actriz Lina Lamont, una no menos genial Jean Hagen. Esta engreída diva, me refiero a Lina Lamont, el personaje que confunde atractivo con talento y que se cree todas las tonterías que lee en la prensa de espectáculos. Por supuesto, sus avances románticos por Don Lockwood no son respondidos. Don y su amigo inseparable Cosmo, interpretado por otro grande de la época, Donald O'Connor, navegan con fortuna por esta farsa de vida y mientras se tengan el uno al otro van a mantener los pies en la tierra. Al reparto se une una joven y novata Debbie Reynolds, sí, la mamá de nuestra queridísima Carrie Fisher, que a sus 19 años, es decir, los 19 años de Debbie Reynolds, no sabía bailar y no había tenido una experiencia como esta nunca, pero que pagó el precio de sudor, sangre y lágrimas y consiguió llevarle el paso a Kelly y a O'Connor, que ya eran gigantes del género. Reynolds interpreta a una joven e ilusa chiquilla que canta y baila en fiestas y espectáculos de poca monta, esperando su oportunidad para demostrar su valía en el teatro. Literalmente es la chica del pastel que espera que se le tome en serio. El conflicto. En el fatídico año de 1927 se estrena El cantante de jazz, en inglés The Jazz Singer, dirigida por Alan Crosland. Esta es considerada la primer película hablada de la historia del cine, por lo menos ese es el crédito histórico de la historia oficial escrita por Estados Unidos, y todo Hollywood se estremece al darse cuenta de que tendrán que deconstruirse y reconstruirse para adaptarse al nuevo invento que parece estar causando furor en Estados Unidos. La llegada del sonido al cine, y esto es algo histórico, le costó la fama y la fortuna a más de 2 actores y actrices que simplemente no pudieron adaptarse o que de plano tenían voces que no empataban con su belleza física. En el caso de Singing in the Rain, Lina Lamont tiene un fuerte acento de Queens y una voz nasal y chillona, que 40 años después sería reivindicada por la actriz judía Fran Drescher en su exitoso programa The Nanny del 93 al 99. La película tiene una narrativa entrañable. El cine le habla a su público y se atreve a ser honesto y abrir su corazón sin caer en melodramas baratos. Y vaya que el tema se prestaba para eso. Nos muestra todos los sacrificios, humillaciones y retos que tuvieron que superar los miles de trabajadores que de la noche a la mañana se encontraron con que su trabajo era obsoleto. Algo similar ocurre hoy en día y esa es una de las justas causas que persigue la huelga de guionistas contra el uso de inteligencias artificiales y el streaming y que esperamos se resuelva en favor de los artistas. Curioso resulta saber que el guión se construyó alrededor de los números musicales que en su mayoría ya estaban escritos. La canción que da título a la película ya había salido en varios espectáculos y películas de Hollywood. Y si acaso algunos números que estaban preparados para los 3 protagonistas, Kelly, O'Connor y Reynolds, terminaron siendo solitarios, pero no hubo realmente más que eso. El guión estaba en función de los números musicales. Había que escribir un guión para los números musicales, no al revés. Sin embargo, pues el guión brilla. Consiguen que el guión brille. Aún más, uno de los conflictos argumentales de la película es la voz de la actriz Lina Lamont, que ya dije que interpreta a Jean Hagen, y cómo lo resuelven doblando sus partes con la voz de Katy Selden, que ya lo dije, interpreta a Reynolds. Pero a quien escuchamos cantando
es a la propia Jean Hagen doblando a Reynolds, cuyo personaje dobla al personaje de Hagen. El número final de Singing in the Rain, por si tienen curiosidad, lo canta Jean Hagen, no lo canta Debbie Reynolds. La magia del cine nos hace creer que es al revés. El trabajo de coreografía fue tortuoso e inhumano. O'Connor y Reynolds describen maltrato verbal y físico por parte de Kelly, que no esperaba menos que la perfección y que en varias ocasiones los mandó al hospital por agotamiento crónico o ya de plano porque le sangraban los pies. En el icónico número Make 'Em Laugh, Donald O'Connor, que fumaba 60 cigarrillos al día, imagínense, terminó por supuesto hospitalizado 3 días dormido porque tuvo agotamiento generalizado. Y lo que es peor, un error técnico, o mejor dicho, un error de los técnicos, arruinó el material y lo tuvieron que repetir todo una vez más. Gene Kelly, cuando salió del hospital, Gene Kelly le preguntó a Donald O'Connor, ¿cómo te sientes? Y él dijo, excelente. Y él dice, ¿y tú podrías volver a filmar todo? Por supuesto que sí. Y van de regreso a volver a filmar todo el número musical. Reynolds fue la que se llevó la peor parte. Kelly era un maltratador, confeso. Es más, el mismo director, en una entrevista posterior, dijo que se había pasado de la raya con ella y que no sabía cómo era posible que aún le dirigiera la palabra. Lo cierto es que la actriz se portó como una campeona y hasta el final de sus días dijo que esta había sido, junto con parir, la experiencia más difícil y dura de su vida, la más exigente físicamente, pero que gracias a Cantándola bajo la lluvia y a Kelly, había sido la artista que era y que no se arrepentía. El abuso fue tal que el famosísimo bailarín, cantante y actor Fred Astaire, cuyo nombre es sinónimo de baile, la encontró llorando escondida debajo de un piano. Amablemente la consoló y la invitó a seguirlo un día completo para ver su rutina diaria. Ensayaba horas y horas sin parar, un ejemplo de trabajo duro y de constancia. Reynolds le reconoció siempre su gesto y la lección de humildad que le enseñó. La película también sufrió un poco la censura de la época y siendo honestos, quizás no estaba tan fuera de lugar. Hubo algunos temas que fueron recortados o tomas que fueron cortadas porque se les encontraba demasiado sugerentes. Hay una escena en particular, se desconoce a ciencia cierta cuál, pero se sospecha que es el baile que tiene Gene Kelly con Sid Charisse en la mitad final de la película, en la que hay un corte muy incómodo que no hace match, es muy fácil de notar. Se sabe que se cortó porque la escena era demasiado sexual y candente para la época. Sid Charisse era más alta que Gene Kelly y para que esto no se notara, la coreografía los ponía muy juntos, muy pegaditos e inclinados, apretujados y pues ya podrán visualizar la escena con su imaginación. En la época fue considerada ya rayando en lo vulgar. Otra secuencia censurada con Sid Charisse, y esta fue autocensura, se tuvo que volver a filmar porque en las mallas que portaba, esto es durante el baile con velos, por si tienen curiosidad, se podía ver sobresaliendo su vello púbico. Pararon el rodaje, ajustaron quién sabe cómo o quién sabe qué en el vestuario, y el diseñador de vestuario regresó al rodaje diciendo: la entrepierna de la señorita Charisse ha sido peinada, sigan adelante. Qué vergüenza. O'Connor tenía mucha experiencia ya, sobre todo en vodevil, lo que en México equivaldría quizá, y disculpen si digo una tontería, a la carpa. Pero esto no lo salvó de los ataques de Kelly, quien sabiendo que O'Connor aguantaba vara y que los llantos y sollozos de Reynolds atrasaban el rodaje, lo utilizó de niño de latigazos. Cuando aquella cometió un error, Kelly le gritaba a O'Connor. Uno se pregunta después de tanto tiempo y a la luz del siglo XXI si valió la pena tanta crueldad. No tengo respuesta fácil.
pero caramba, esta película es casi perfecta. Y no sé si habría sido tan genial de haber tenido al mando un capital más blando y permisivo, digamos, más humano. No sé, y quizá nunca lo sepamos, porque lo cierto es que no ha habido otra película igual en 71 años. Kelly le regaló a Reynolds, a O'Connor, a Charisse y a Hagen la inmortalidad. Pero eso es mi personal opinión, como es obvio. Así que vamos a escuchar cómo vivió Fernando esta película. ¿Qué experiencia fue para ti Singing in the Rain, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotros a lo largo de 3 años y muchas gracias a los que se han unido en años o meses o semanas recientes. Yo en lo personal la película de Singing in the Rain no la había yo visto hasta ayer en la noche. Para mí siempre fue un clásico del cine musical que estaba ahí en el panteón de las películas perfectas, es decir, siempre fue para mí esa idea, ¿no? Sin embargo, yo sí confieso que soy muy, pero muy, muy, eh, por no decir cero fanático del cine musical, eh, sobre todo del que tiene muchos bailables. Soy cero fanático de él, entonces confieso mi pecado. Yo nunca había visto Singing in the Rain. Para mí siempre estaba como es en esas joyas que están ahí en la estratosfera, pero que yo no me había interesado en verla. Sin embargo, un día estaba yo platicando con Paquito sobre otros temas. Una cosa llevó a la otra y confesé que nunca había yo visto Singing in the Rain y le propuse hacer un capítulo sobre la película porque eso me obligaría a verla. De hecho, apenas anoche la vi y pues sí, coincido con Paquito, es una película casi perfecta, o sea, y también estoy de acuerdo contigo, Paquito, cuando dices que se pregunta uno, ¿valió la pena tanta crueldad? Porque es impresionante, o sea, realmente es impresionante. Yo había visto 2 números musicales de la película que me los puso mi profesor de cine, de historia del cine en la facultad de comunicación cuando yo estuve en la universidad. Mi maestro de historia del cine nos puso 2 números musicales, el clásico, no por decir que los otros no sean clásicos, pero digamos el más clásico de todos, que es obvio, Gene Kelly cantando la canción que le da título a la película, con una sombrilla en la calle bajo la lluvia, y el musical interpretado, un soliloquio de Donald O'Connor, Make Him Laugh. Mi profe nos puso esos 2 musicales, quedé impresionado, dije, no manches, qué proezas, que también fue en una época en la que yo estaba muy metido en el cine de artes marciales y estaba yo muy metido en las proezas físicas de Jackie Chan y de sus stunts y de Jet Li y de Donnie Yen. Entonces, fue impresionante para mí en su momento ver eso. Pero anoche, ya que vi la película completa, ahora que escucho que el guión fue construido alrededor de los números musicales, pues es una película que valoro bastante porque creo que está muy bien construido el guión. O sea, yo desde el principio, desde que Gene Kelly conoce a Debbie Reynolds, desde que se desprecian mutuamente, aunque es claro que el que está más ofendido es Gene Kelly, eh, pero desde que después que se la encuentra en la fiesta y vemos que Gene Kelly está obsesionado con ella, con su belleza,
a pesar de que el personaje de Debbie Reynolds lo despreció terriblemente por ser un actor de cine, porque obviamente en ese tiempo los actores de cine no hablaban, pero para mí fue conmovedor, o sea, fue para mí esa obsesión, esa necesidad de Gene Kelly de encontrar al personaje de Debbie Reynolds me enganchó inmediatamente. Yo ya quería que la encontrara, yo ya quería que se enamoraran, yo ya quería que fueran pareja. O sea, a mí los personajes me resultaron entrañables desde un principio. Obviamente el personaje de Donald O'Connor, como el amigo inseparable de Gene Kelly, también es un personajazo. Desde el principio también sentí mucha empatía, muchas ganas de ver a estos personajes triunfar, porque como dice Paquito, el conflicto principal de la película es que llega el cine mudo, se estrena The Jazz Singer en 1927 y todo Hollywood quiere entrar al cine sonoro porque es lo que está pegando, es lo que el público está pidiendo. Y me gusta mucho cómo van construyendo la trama, cómo de repente dicen, no, pues vamos a hacer esta película. Híjole, creo que la tenemos que hacer sonora. Tiene que ser sonora. O sea, es una película que ya se está filmando y que de repente caen en la cuenta que si quieren que la película sea un éxito, tienen que hacerla sonora y la hacen sonora a los tapaderazos, aprendiendo sobre la marcha, pero la hacen sonora y después dicen, híjole, los musicales están de super moda, esta película la tenemos que convertir en un musical y también sobre la marcha detienen la producción, reescriben escenas, que es una propuesta que hace el personaje de Debbie Reynolds, reescribimos escenas, que se inventen números musicales, los incorporamos a la trama y se hace una película musical. Entonces es muy interesante ver cómo estos personajes van topándose con estos obstáculos y superando los obstáculos. Todo a través de, como dice Paquito, una mezcla de teatro musical con cine sonoro. O sea, eh, encuentran, estoy de acuerdo contigo, Paquito, que encuentran el punto perfecto, intermedio, el sweet spot, como dicen en Estados Unidos, entre el teatro musical, onda vaudeville, con muchos, pero muchos, un número musical tras otro, con una trama bien construida, con conflictos entre los personajes muy bien llevados, porque también la relación entre el personaje de Jim Hagen y el de Gene Kelly también resulta, híjole, dramáticamente poderoso, porque pues bueno, yo en lo personal siento feo por el personaje de Jim Hagen, cómo es tan despreciada, ¿no? Y la voz tan fea que tiene, y el hecho de que su cerebro, pues parece no tener sus facultades intactas, ¿no? O sea, parece que de veras no tiene la capacidad intelectual o emocional tampoco para comprender que Gene Kelly simplemente no está enamorado de él y que su supuesto romance a lo largo de tantos años ha sido un engaño y que el personaje de Gene Hagen, Lina Lamont, no le da el cerebro para darse cuenta y para aceptarlo, vive como en una negación. Yo sí siento feo por ella. Sin embargo, los guionistas son tan inteligentes que saben cómo convertirla en villano y saben cómo darle inteligencia. Y cuando saca el contrato y le dice al dueño del estudio, mira, aquí está mi contrato y en mi contrato dice que esto y que esto y que esto, en tal fracción, en tal artículo, que yo puedo hacer lo que yo quiera con la prensa y eso y esto, entonces nos damos cuenta, no es tan tonta. Al contrario, no es nada tonta, es astuta, ya les ganó el brinco, ya lanzó, ya les dio entrevistas exclusivas supuestamente a todos los periódicos. Ya no pueden decir que el personaje de Debbie Reynolds dobló
sus números musicales y su voz en la película. Ya no lo pueden poner en los créditos. Y entonces les ganó el brinco y el personaje de Lina Lamont de repente ya es un villano y de repente nos damos cuenta que su carácter así pues su carácter desagradable que tiene no es solo un carácter desagradable, nos damos cuenta que ya está maquinando, ya está sobajando, y eso es lo que hacen los villanos, ¿no? Maquinar, hacer complots, llevar a cabo estos complots y no le importa pisotear al personaje de Debbie Reynolds, a Kathy Selden, no le importa pisotearlo con tal de que su carrera sea la que suba y ella le dice al dueño del estudio, Kathy Selden va a tener que doblar mi voz de aquí para adelante, o sea, y ella no puede hacer películas por sí mismas. Entonces me pareció inteligentísimo cómo le dan ya hacia el tercer acto de la película un conflicto verdaderamente fuerte, un conflicto que de veras está poniendo en jaque al protagonista, porque Gene Kelly o el personaje de Gene Kelly, Donald Lockwood, ya está metido en un dilema, o sea, él está enamorado de Debbie Reynolds, él tiene una relación romántica sana, buena con Debbie Reynolds, y el final es padrísimo, como la engaña, la hace enojar, pero es por su bien, y al mero final cómo se revela el secreto. Yo ya no siento feo por el personaje de Jean Hagen porque ya la vi ser mala, ya la vi ser cruel. Entonces ya siento que lo que recibió es lo que merece. Ya siento que fue castigada inteligentemente, perdón, que fue castigada justamente. Entonces eso me parece muy inteligente, me parece un gran guión escrito alrededor de grandes números musicales y respecto a la pregunta que haces, ¿valió la pena tanta crueldad? ¿Hubiera sido la película igual de perfecta si no hubiera estado a cargo de Gene Kelly? Yo me atrevo a decir que no. O sea, es como cuando las películas de Kubrick, ¿no? Full Metal Jacket, ¿no? O la película de Coppola, Apocalypse Now. Son infiernos que pasan los actores, pero que cuando lo miran hacia atrás, o El Resplandor, o Ojos Bien Cerrados, pero cuando miran hacia atrás dicen, valió la pena. O sea, como tú dices, les regaló la inmortalidad. Entonces, yo diría que desgraciadamente sí hubo mucha crueldad. Yo no sabía esto de Donald O'Connor en el hospital 3 días dormido y no sabía lo de que este maltrato tan feo hacia Debbie Reynolds. Eh, pero es una película que queda como una obra de arte para la posteridad. Pero bueno, con esto concluyo mi primera participación y te regreso el micrófono, Paquito. Gracias, Fernando. Muy interesante. Qué experiencia tan maravillosa ver por primera vez Singing in the Rain. Fíjate que hay muchas cosas que aportar y que discutir sobre esta película, pero siguiendo el tema que acabas de retomar sobre si valía la pena o no, hay una película que justamente es la película con la que la primera cita que tuve con la que ahora es mi esposa Carolina fue esa película, se llama Whiplash, una película que fue, pues para algunas personas, sobre todo para los críticos de cine, es un peliculón, y para otros, sobre todo muchos músicos, es una película muy chafa. Pues a mí se me hace interesante esa perspectiva tan dispar. Pero Whiplash habla sobre este tema, justamente pregunta, esa es su tesis.
se justifica el abuso emocional y físico para conseguir un producto artístico único y perfecto, se justifica esto y la película quizá tiene una respuesta a esa pregunta. La película te dice sí. Esa es la respuesta de Whiplash. Pero si tú le preguntas al actor principal, al Simmons, a J.K. Simmons, él dice no. Dice, si tienes que escoger entre el arte y la chica, elige la chica, siempre elige la chica, siempre. Y es una respuesta también bastante válida, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve alcanzar esa obra de arte si no tienes con quién compartirla, si no la vas a disfrutar? Pero al mismo tiempo, pues estamos hablando de genios, de artistas únicos, de Beethoven, de Mozart, de inigualables. Entonces, el tema pues da para mucha discusión. Habría que hablar con grandes filósofos, con Humberto Eco y con estas personas que estudiaron de la estética y filosofía, pues para que debatan sobre el tema, porque a mí no me da, no me da el intelecto, pero en lo cinematográfico sí puedo opinar. Para empezar, decía yo que el cine musical a mí no me gusta mucho. Los ejemplos que mencioné son realmente muy pocas películas musicales. Este es un género muy popular. Hay gente que solo ve cine musical y yo he notado que la mayoría de esas personas lo que, lo que hacen es escuchar el soundtrack y bajan las canciones, se las aprenden, las escuchan, si acaso se aprenden las coreografías, pero disfrutan más del aspecto musical de la obra que de lo dramático o de lo cinematográfico. Y esa es mi queja justamente, que pues en la mayoría de los casos te puedo hablar, sí te puedo dar ejemplos, te puedo mencionar, por ejemplo, Los Miserables, te puedo mencionar esta película de Disney, Encanto, que entre la fanaticada, pues son exitazos de taquilla, pero que a mí no me movieron nada. Y es que reconozco que son producciones bien hechas, pero la verdad es que en función de empatar el drama a los números musicales, sacrifican el guión y sacrifican el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es visual, inherentemente visual. Cinematógrafo es imagen en movimiento, no es cinefonógrafo, es cinematógrafo. Entonces, tú debes ser capaz de quitarle a la película el color, el sonido, los diálogos y de todos modos entender la escena. Esa es la cinematografía pura. Como el musical es musical, quitarle el sonido lo desprovee de sentido. Pero sí es posible. Y como ya lo dije en mi participación anterior, Singing in the Rain es un ejemplazo de que sí es posible. Singing in the Rain es un guión que nació de los números musicales y que a partir de los números musicales construye una historia que es dramáticamente sólida. Y esto no siempre, por no decir que la mayoría de las veces no se logra. Tenemos ejemplos que también mencioné, como la tiendita del horror, pero la tiendita del horror primero fue película, es una película que ya existía, que ya tenía un arco dramático y que además desde un género, de un subgénero cinematográfico de explotación,
y que no es muy, por naturaleza misma del género, no es particularmente muy profunda. Y a partir de ese arco que ya está establecido, vacilando el número musical. El número musical aporta. Normalmente no es así. Eso es algo que yo critico mucho de Encanto o de Encantado, de Enchanted. El punto es que el drama está siempre en función de la música y entonces tú puedes cortar todas las escenas de la película, quedarte con los puros números musicales y eso es, y con eso funciona porque a ti no te interesa mucho que el drama esté bien desarrollado, lo que te interesa es que suene bien, que sea bailable, que sea catchy. Hay otras películas musicales que son literalmente tomadas del teatro musical y llevadas al cine. Y estas adaptaciones, algunas han sido muy afortunadas cinematográficamente hablando, y otras no, como el Jesucristo Superestrella o como El violinista en el tejado. Son excepciones a una regla, pero debo reconocer que existen, que están ahí. También Singing in the Rain me parece que es un gran ejemplo porque el actor es bueno cantando, es bueno bailando y también es bueno actuando. Lina Lamont funciona porque la actriz tiene una plasticidad en su voz que solo te da la disciplina de la música que le permite hablar con una situación y al mismo tiempo cantar con una divina. Tanto así que creemos realmente que le están doblando la voz, realmente lo creemos porque ya escuchamos esa voz y vimos la construcción de un personaje. Este personaje que al principio nos vende la idea de que es muy estúpida, que es vacía, que es superficial y de repente en un giro de tuerca nos demuestra que no solo no es estúpida, sino que es muy inteligente y que puede manipular a la gente con esa inteligencia y se le para al productor, al dueño del estudio y lo manipula usando su contrato para que haga lo que ella quiera. Eso se lo compro porque la actriz nos construye este personaje y nos lo vende. No es una villana de telenovela, es un personaje muy bien hecho, muy bien creado que funciona porque la actriz es buena actriz. Gene Kelly es bueno dirigiendo, sabe lo que está dirigiendo, sabe lo que está construyendo y también es buen bailarín y por eso sus coreografías se fusionan también con la fotografía. En este momento el cine musical todavía sigue siendo un cine de grandes planos secuencia. Es hasta que llega Bob Fosse, me parece que la película que inaugura este nuevo lenguaje del musical es Sweet Charity, que empieza a hacer cortes, que empieza a hacer cortes en las tomas y a cambiar la cámara de emplazamiento sin moverla, sino hacer corte y cambiar de emplazamiento la cámara, perdón. Esto en este momento todavía no existe, pero logran mantener la atención del público haciendo grandes números en escenarios enormes que le permiten a la cámara subir, bajar y moverse, a pesar de que se filmó utilizando Technicolor. Las cámaras de Technicolor eran unos tanques enormes porque eran 3 rollos. Era un rollo cian, uno magenta y uno amarillo, y estos 3 rollos eran pesadísimos, de hecho tenían un límite de 10 minutos, no podían filmar más, entonces toda la coreografía se tiene que montar en función de esos 10 minutos que te da el rollo de Technicolor. Y la capacidad de movimiento, pues te la va a dar el dolly que se necesita para moverla, porque no se puede usar cámara al hombro.
En fin, esto hizo que las tomas se tuvieran que repetir muchas veces hasta que salieran perfectas porque eran secuencias largas de baile, no eran secuencias de 2, 3, 4, 5 segundos que yo aquí corto y me voy a otro emplazamiento que puedes verlo, por ejemplo, en una película como Moulin Rouge. En Moulin Rouge hacen estas secuencias, pero si se equivocan no hay problema porque son a 4 cámaras y entonces en la siguiente toma tú puedes tomar el emplazamiento que te funciona. En este momento es una sola cámara, entonces repetían hasta 21 veces el número musical y eso es lo que contribuyó a que la película pues fuera físicamente agotadora. Pero bueno, Fernando, te devuelvo el micrófono para un último comentario. Me dan mucha curiosidad saber qué piensas de esto que acabo de decir. Muchas gracias, Paquito. Yo, yo coincido totalmente contigo. Me parece acertadísimo este análisis que haces de por qué la película es una gran película musical y no es meramente un conjunto de bailables filmados que bien podrían verse sin la trama. Por un lado, por lo bien construida que está la historia. Por otro lado, lo que mencionas, los actores son realmente buenos actores, al grado al grado de que pues del engaño que nos hacen, ¿no? Que nos hacen creer que Debbie Reynolds era la que estaba cantando realmente cuando en realidad fue al revés. Fue Debbie Reynolds quien estaba, perdón, no fue Debbie Reynolds quien estaba cantando. Esa es la magia del cine y si algo tiene esta película es eso, es la magia del cine. Como bien menciona Paquito, estos planos secuencia, estas tomas de 10 minutos que tuvieron que repetirse y repetirse y repetirse, yo coincido, no es teatro grabado. No es teatro grabado, es cine, porque como bien menciona Paquito, es cinequinético, ¿no? Y partimos de este principio, ¿no? De que una escena se tiene que entender si le quitas el sonido, si le quitas el color, aunque digamos que eso es como más teórico que práctico. Realmente cuando surgió el cine sonoro, pues sí depende absolutamente del sonido, una película. Kubrick decía que cuando surgió el cine sonoro, básicamente las películas se convirtieron en obras de teatro filmadas y que se perdió algo se perdió, decía Kubrick, con el advenimiento del sonido en el cine. Sin embargo, yo coincido contigo, Paquito, en este análisis que haces de por qué la película sí es muy cinematográfica. ¿Por qué? Porque los actores realmente actúan, porque el guión está bien construido, porque las secuencias de coreografía no solo es coreografía de actores y de bailarines, es coreografía de cámara. O sea, es una interacción íntima entre lo que hace la cámara, estas camarotas, como tú mencionas, de Technicolor, con respecto a lo que hacen los actores, que es justo lo que a mí me obsesionaba tanto en esa época que yo les menciono, de lo que hacía Jackie Chan. Porque voy a salirme un poquitito del tema, pero pienso que tiene mucho que ver. Las películas de artes marciales de antes, de los hermanos Shaw y de Jackie Chan, eran justamente coreografiadas con tomas largas. La cámara y los artistas marciales, los intérpretes, podían pasarse varios minutos juntos, moviéndose de aquí para allá, sin cortar en los años 70. Fue una época en la que era una magia
de cómo la cámara y los actores podían mantenerse rodando sin cortes. De repente, ya cuando la coreografía así lo exigía, cambiaban el emplazamiento de cámara y se seguían otros, no sé, 2, 3, 4 minutos peleándose y sin cortar. Eso me parecía fascinante de lo que hacían los hermanos Cho y Jackie Chan allá en Hong Kong en los años 70. Después la cosa cambió y ahora, pues por supuesto, ya después en los años 80, 90, pues todos empezaron a filmar con varias cámaras, empezaron a hacer muchos cortes. Después el cine de Hong Kong de artes marciales empezó a caracterizar incluso por tener cortes de menos de un segundo, fracciones de segundo. Se empezó a caracterizar por un montaje súper dinámico, interesantísimo, aparte de la coreografía de artes marciales, y lo cual es exactamente lo que dice Paquito que sucede en Moulin Rouge, ¿no? De Baz Luhrmann. Ahí tienes muchas cámaras. Si hay un error por acá, puedes cambiar al emplazamiento de por acá. No lo digo con afán de demeritar la película de Moulin Rouge, porque es evidente que fue un trabajo monumental de ensayos y de coreografía, pero se permite, se puede, no hay que repetirlo todo desde el mero principio si hay una imperfección en una toma, porque como dice Paquito, puedes cortar a otra toma, puedes cortar a otro emplazamiento. Entonces, eso hace pues para mi gusto más valiosa, o no sé si decirlo con esa palabra, más valioso, pero sí más impresionante, más apantallador, abrumador el trabajo que hacen Gene Kelly y sus actores en bailando bajo la lluvia. Entonces coincido totalmente en este análisis eh, cinematográfico que nos haces propiamente de lo cinematográfico de la película, más allá de lo musical, más allá de las canciones y su letra y su melodía. Y ya por último, yo solo quisiera terminar mi participación añadiendo a la lista las películas que tratan sobre el cine, así como ya nos mencionaste ese clásico de Truffaut, La Noche Americana, y esa excelente comedia de Woody Allen, del Ciego. Yo añadiría otra película de Woody Allen de 1980 que se llama Stardust Memories, que trata sobre un cineasta y que es un homenaje a Ocho y Medio de Fellini, que es otra película de 1963, otra película que también trata sobre personajes que hacen cine, estelarizada por Marcello Mastroianni, y añadiría también por último la película The Player de Robert Altman, una comedia oscura de 1992. Es una gran película, a mí me parece, si pueden ver The Player de Robert Altman, para los que les gustan las películas que tratan sobre productores, sobre directores, sobre actores, sobre cineastas básicamente. Y yo con eso concluyo mi participación, Paquito. Gracias, Fernando. Muy interesante el tema. Yo creo que hasta valdría la pena ponerle ahí un pin, hablar sobre el cine dentro del cine, porque hay muchas películas muy buenas. A mí, la de Day for Night, la de La Nuit Américaine, sí, yo hablo francés. ¿Y qué? Esa película me gustó mucho. Y además, pues cuando eres así cinéfilo y tienes todavía el sueño de dedicarte a esto, son películas que medio te venden la idea de cómo es un rodaje por dentro. Claro que, como siempre, la ficción se queda corta. Vamos a ver entonces cuándo, cuándo agendamos este tema. Por lo pronto quiero mandar un saludo muy cariñoso a los sospechosos comunes, a aquellas personas que nos escuchan en YouTube,
en Facebook, en Spotify. No son muchos, pero son muy queridos. En particular, quiero mandar un abrazo a Fernando Rivero, que nos oye muy seguido y además participa mucho. A también me parece que en el episodio ay Dios mío, ¿cuál es el número de episodio? Es el episodio 25, creo que es, el de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pavel Ortega, como que le gustó mucho el episodio porque hasta lo compartió. Eso me dio mucho gusto saber, nuestro amigo Pavel. Tenemos un saludo también guardado siempre para Briseidi Torres, que ella también nos escucha lavando los platos con su familia preciosa. Tenemos un abrazo reservado para Abraham González, que también nos escucha y además es probablemente el único que sin faltar nos comenta en YouTube. Y pues nunca tengo suficiente memoria ni tiempo para recordarlos a todos, pero los tenemos presentes. Omar Chipi López, que también yo siempre veo su like ahí, él es el que no falla en Facebook. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, no estamos monetizados, así que no están obligados ni a entrar, ni a darle like, ni a seguirnos, pero si les gusta nuestro contenido, coméntenlo, porque eso es lo que sí nos gusta a nosotros, que nos den su opinión. A veces no coincidimos y no tiene nada de malo, siempre y cuando sea con respeto y con argumentos, pero naturalmente se vale que no estén de acuerdo con nosotros, se vale que argumenten y que debatan, porque de esa manera enriquecemos también nuestro conocimiento cinematográfico. Si ustedes ven que dijimos algo que esté equivocado, nos lo pueden decir. Oye, Paquito, es que esto y aquello, y con mucho gusto lo vamos a escuchar y pues lo vamos a tomar en cuenta. Finalmente quiero también saludar a mi papá, porque probablemente no escuche este episodio. Los que le gustan son los del 007, pero si me llegas a escuchar, te mando un saludo. Le mando un saludo también a mi bebecito, a quien como siempre le dedico este episodio, a Mario Humberto y a su madre Carolina González, que es nuestra productora ejecutiva y que es la que nos da el tiempo para poder grabarlo, para poderlo editar, para poder atenderlo. Es parte de nuestra producción. Ella ahorita está cuidando al bebé, ella ahorita está limpiando y haciendo cosas sin que yo la ayude, porque me regala ese tiempo para dedicárselo al programa, y por eso es que la consideramos nuestra productora ejecutiva. Terminamos este episodio con nuestra frase de siempre y que al mismo tiempo es una invitación. Hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!